señoras y señores diputados, señor presidente del Gobierno, la intervención de nuestro grupo parlamentario quiere ser en esta ocasión aún más sosegada y más serena que en otras ocasiones. Y quiere serlo por dos motivos fundamentales. En principio, porque somos conscientes de la necesidad que los ciudadanos y ciudadanas de España sienten acerca de la reflexión sobre la construcción europea, habida cuenta del contraste que hay entre el discurso oficial y cierto discurso de una Europa mitificada y blanca y la realidad de una Ensidesa, unos altos hornos de Vizcaya, unas cuotas de la leche, un problema de los campesinos o problemas en Cartagena o en cualquier otro lugar del Estado español. Y en segundo lugar, porque las diferencias en concepciones de política económica, social y de construcción europea entre lo que representa su señoría y lo que yo pueda representar en este momento son tan evidentes, tan de día a día, tan constantes, que no que tengamos que añadir un plus de lenguaje acre para realzarlas más. Sin embargo, y en base a esta intención de intervención serena y reflexiva, tenemos que reconocer su esfuerzo y su porfiado empeño durante las sesiones de la Cumbre de Edimburgo en la defensa de una cuantía menos onerosa que la conseguida finalmente para los fondos de cohesión. Un esfuerzo, el suyo, que se centró a la desesperada en salvar lo que se preveía como un desastre. Un esfuerzo que, por otra parte, renunció a la visión global sobre la construcción europea formulada por su señoría en los días anteriores. Recuerde las declaraciones y las intervenciones de su señoría acerca de la necesidad de ir a Edimburgo con una visión global de las propuestas europeas. Por tanto, no nos vamos a entrar en el éxito o en el fracaso de su señoría, ni tampoco acerca de la valoración que se ha intentado establecer en torno a un pugilato entre los distintos jefes de Estado o de Gobierno, ni muchísimo menos a valorar la Cumbre de Edimburgo acerca de la visión de cuánto se ha podido conseguir, porque, en definitiva, si empezamos a exagerar y a retorcer el argumento, podría llevarnos a la conclusión de que la construcción europea o que las cumbres son una especie de entrada a saco para el reparto del botín. El problema central, señorías, es Europa, su construcción. ¿Qué se está construyendo ahora mismo? ¿Qué tipo de Europa? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la meta? ¿Qué fin se persigue? ¿Están dando respuestas a los reales problemas a los que sienten los trabajadores europeos? ¿Hay siquiera una mínima coincidencia en un mínimo proyecto común de una construcción supranacional socialmente avanzada? Y, en definitiva, y al hablar de Europa, puesto que de ella formamos parte, ¿hacia dónde vamos? Ciudadanos y ciudadanas españolas, capas medias, trabajadores. ¿Cuál es el destino final de este país en medio de la construcción europea? Por tanto, señoras y señores diputados, debemos analizar Edimburgo a la luz de la construcción europea y, por supuesto, a la luz del tratado que esta Cámara ratificó, en la creencia de que dicho tratado, incluso a su manera, la desarrollaba. Por consiguiente, señorías, el debate que hoy nos debe ocupar es sobre Maastricht y, sobre todo, Maastricht comparado con Edimburgo. Señorías, Maastricht ya comenzó la carta. ¿Por qué extrañarnos? En Maastricht, el Reino Unido de la Gran Bretaña quedaba exonerado del cumplimiento de las muy tibias políticas sociales. Incluso hay un protocolo que aquí se lo dice. Hay también otro protocolo con una alusión a Dinamarca y, por tanto, de entrada, en Maastricht ya se daba la Europa a la carta. Pero a partir de los acuerdos de Edimburgo, en los cuales Dinamarca queda exenta de cumplir aspectos de algo tan fundamental como es en Maastricht
la Unión Económica y Monetaria, la política europea de seguridad común, la ciudadanía europea, es evidente que se ha producido un cambio fundamental, por mucho que se diga que los tratados siguen incólumes. Aquí, cuando se votó Maastricht, había una política para 12 y para 11 en otros aspectos. Naturalmente, la fuerza de Dinamarca ha estado en su referéndum. Y aunque nuestra fuerza política no comparte algunos de los proyectos o propuestas que el gobierno danés ha llevado a Edimburgo, sí tenemos que resaltar la gran fuerza que tiene un gobierno cuando acude a negociar teniendo la opinión mayoritaria de su pueblo. Y viene a esto a cuento para recordar la necesidad que en cuestiones como esta tienen los pueblos de un referéndum. Pero además de que la cumbre de Edimburgo, al introducir anexos en torno a Dinamarca, ya cambia elementos que fueron sometidos a aprobación en esta Cámara, hay otras cuestiones por delante de nosotros. Todos sabemos que el debate sobre Maastricht en el Parlamento británico se va a hacer artículo a artículo, y todos conocemos la situación del señor Mayor y la correlación de fuerzas, y podemos sostener con bastantes indicios de probabilidad que algunos cambios pueden darse en el articulado de Maastricht. Pero además, en el Consejo de Lisboa se quedó muy claro que comenzaría la negociación con los países EFTA después de que se ratificase Maastricht. Ya se abre el portillo para que se negocie simultaneándolo con el proceso de ratificación de Maastricht. Y habida cuenta de que los países con los cuales se va a discutir o negociar, Austria, Suecia, Finlandia y el caso noruego, nos tememos que nos encontremos en todo el proceso de negociación con otra especie de introducción de anexos o elementos que hagan que nos encontremos en un proceso de permanente renegociación de Maastricht, pero como en este caso, a la baja. Porque recordemos qué fue lo que aprobó este Parlamento. Recordemos lo que decíamos aquí en esta tribuna cuando se ratificó el Tratado de la Unión Europea. Nuestro grupo parlamentario denunciaba lo siguiente con respecto a Maastricht: pura convergencia nominal, aplicación de políticas iguales a economías desiguales, proyecto liberal y monetarista, carencia de armonización fiscal, insuficiencia presupuestaria, no hacer caso de las advertencias de la Confederación Europea de Sindicatos en torno a la cumbre de Birmingham acerca de adelantar la fecha de revisión del Tratado de Maastricht y tener en cuenta proyectos de relanzamiento de la economía europea. Y decíamos que los fondos de cohesión eran simples medidas de acompañamiento. Pero a partir de ahí, de lo que decíamos entonces, basta que comparemos lo que dice Maastricht y el comunicado final de los acuerdos de la cumbre de Edimburgo. En Maastricht, en el artículo B, dice: la Unión tendrá como objetivos promover un progreso económico y social equilibrado y sostenible. El protocolo 14, artículo primero de Maastricht: los objetivos de la Comunidad y de los Estados miembros son el fomento de empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, una protección social adecuada, etcétera, etcétera. Sabíamos, y volvemos a repetir, que estos objetivos eran incompatibles con las recetas de política económica y de convergencia que en Maastricht también se definían. Pero Edimburgo las reafirma y aún más las agrava. Porque Edimburgo dice: los objetivos de las políticas económicas de los Estados miembros deberán seguir siendo las establecidas en Maastricht, y coge otras: economía de mercado abierta, crecimiento sostenible, precios estables, haciendas públicas y condiciones monetarias saneadas, balanza de pagos sostenibles y aplicación de los programas de convergencia presentados al Consejo, comenzando por el programa de convergencia, plan de convergencia, traído a esta Cámara por el señor ministro de Economía y Hacienda. Por tanto, en Edimburgo se da carta de naturaleza de apoyo europeo
a los planes de convergencia, que han tenido y siguen teniendo contestación por una parte de esta Cámara y por los sindicatos. Y claro, esta propuesta no solamente se queda ahí como objetivo que define la cumbre de Edimburgo, sino que a propuesta española se incluyen además como objetivos, como medidas necesarias, en franca contradicción con todo aquello que viene en el artículo B del Tratado de Maastricht, la moderación salarial en el sector público, determinar las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo. Vamos, dicho de otra manera, que gracias a la propuesta española y en concreto del señor ministro de Economía y Hacienda, en Edimburgo se da carta de naturaleza de soporte y fundamento y también de coartada a la política antisocial que se viene ejerciendo aquí durante mucho tiempo. El señor ministro de Hacienda y Economía, o de Economía y Hacienda, ya tiene el respaldo europeo para la política económica de su gobierno. Y la pregunta es clara. ¿Es esta la respuesta a la petición de la Comunidad y a la Confederación Europea de Sindicatos para un plan de reactivación en una situación de recesión y crisis? Cuando se sabe perfectamente que las previsiones de crecimiento comunitario van a estar alrededor del 1% y que el paro registrado ya es del 11% y en España en concreto del 18,7%, la cumbre de Edimburgo, a propuesta española, impulsa y soporta la justificación para el despido libre. La precariedad desaparece como algo esporádico, no normalizado, y se abren las puertas para que la precariedad se haga ya lo normal, mediante el despido libre, como quiera que se llame, porque se hablarán de otras medidas, pero que finalmente conducirán a esto que podríamos denominar despido libre. Por tanto, Edimburgo profundiza el liberalismo económico de Maastricht. Y llegamos a una cuestión también importante para situar el debate acerca de los fondos de cohesión. Yo le llamaría el mítico paquete Delors II. Yo recuerdo las discusiones habidas en esta Cámara, en la calle, en medios de comunicación, en torno a que Maastricht conllevaba necesariamente la aprobación del paquete Delors II. Y, por tanto, aprobar Maastricht significaba que se aprobaba de manera indirecta los recursos que el paquete Delors II traía. También tengo que recordar que tanto la Confederación Europea de Sindicatos como nosotros mismos marcábamos la necesidad de un presupuesto comunitario en torno a un 4 o el 5% como masa crítica para poder hacer políticas sociales de cierto relieve y fundamento. Pero la propuesta que se hacía en el paquete de los dos, como saben sus señorías, era del 1,37% frente al 1,20% o 1,15%. A partir de ahí, sabemos todos que cercana a la cumbre de Edimburgo se fue rebajando el porcentaje para los presupuestos de la Comunidad Europea y se ha llegado al 1,27%, habiendo ahora 2 años seguidos del 1,20% y ya hacia 1999 7 años para aumentar 7 centésimas. Y al llegar aquí hay que hacer consideración. ¿Qué es la cohesión económica y social? Su señoría, señor presidente, lo ha dicho aquí, el señor Roca también. En los documentos del Acta Única Europea y en otros documentos se ha tenido cuidado en no hacer la cohesión como sinónimo de un fondo. La cohesión económica y social es una filosofía mucho más amplia, de contenido progresista, que significaba ni más ni menos que reconocer que en la construcción europea se estaban dando crecientes desequilibrios sociales y crecientes desequilibrios territoriales. Y, por tanto, la filosofía de la cohesión significaba la aplicación de unos principios de política económica y de política social, que entre ellos estaba la creación de un fondo. Porque, claro, si fuésemos o en Edimburgo o en Maastricht
o entre los hombres que en estos momentos están impulsando la construcción europea fuesen consecuentes con la filosofía de la cohesión económica y social, está claro que teníamos que tener una construcción europea con una política fiscal común, con una carta social para los trabajadores, con un presupuesto cercano en estos momentos al 5% y, desde luego, con ninguna de las políticas de convergencia con las que ahora mismo se va a la Comunidad para recibir su plácet o su visto bueno. Y, por tanto, la cohesión económica y social, habida cuenta que esto no se ha llevado a la práctica, ha quedado reducida simplemente a un fondo de cohesión, que sirve como lubrificante para el engranaje de un sistema y que tiene las siguientes cortapisas o condiciones. Es una medida de acompañamiento orientada fundamentalmente a infraestructuras de redes intraeuropeas que despliegan y desarrollan el mercado, y para poderlo conseguir hay que asumir, hay que defender y hay que llevar a Bruselas planes de convergencia. Es decir, los fondos de cohesión tienen unos criterios finalistas y están condicionados a políticas como la plasmada aquí en el plan de convergencia traído por el señor ministro de Economía y Hacienda. Y a partir de ahí, voy terminando, señor presidente, y a partir de ahí hay que entrar en la cuantía. Reducida ya una vez, reducida otra vez, el debate y la defensa del señor presidente ya ha perdido todo, aunque no todo, porque el señor presidente ha sido uno de los más ardientes defensores de esta construcción europea, sino que estaba situado en la defensa de los fondos. Podemos analizar la cuantía, 1,1 billones de pesetas entre 7 años, lo que sea. Pero el problema es que de la filosofía de la cohesión económica y social, que hubiese necesitado todo lo que he dicho anteriormente, porque en Europa están avanzando los desequilibrios sociales y territoriales, esto se ha quedado en un fondo con una cuantía reducida 2 veces y a repartir entre 7 años, y que desde luego no está todavía decidido si va a ser entre el 52 y el 58, el 55, puesto que esta mañana nos hemos podido enterar que ya se decidirá a partir de enero. Y por tanto, la propia construcción europea, cada vez más a la baja, con la filosofía de fondo de la política económica en el sentido más puro y más regresivo del liberalismo, en Edimburgo lo que ha hecho ha sido todavía lastrar más hacia actitudes conservadoras las propuestas de Maastricht, que ya es decir. Y a partir de ahí nos encontramos con que acerca del sistema monetario europeo no se dice nada, cuando ha habido una auténtica tormenta en septiembre, cuando hay 2 monedas en estos momentos fuera del sistema monetario europeo, la libra y la lira. Solamente se dice que el Consejo ha tomado nota de que los ministros de Economía y Hacienda y los gobernadores de los bancos centrales ya habían emprendido la reflexión. Bien, se toma nota. Ni tampoco sobre el GATT, tema fundamental, clave, gravísimo, precedido de unos acuerdos o preacuerdos mejor, leoninos para Estados Unidos de América, en los que Francia ha tomado una postura decidida, a preacuerdos que han hecho que campesinos españoles se desplacen a Bruselas, alteraciones de orden público. Se dice el Consejo Europeo ha reiterado su compromiso de Birmingham en favor de un pronto acuerdo global y equilibrado en lo relativo al GATT, y mientras los campesinos esperando. Los campesinos esperando, no solamente los franceses ni los belgas, los campesinos españoles, puesto que en los recortes que en el preacuerdo se contemplan, algo cae sobre la agricultura española, y yo diría que más que algo. Y a partir de ahí, la subsidiariedad, simplemente recordar a sus señorías algo importante. Los artículos 126 a 129 del Tratado de la Unión Europea de Maastricht sobre nada menos que educación, formación profesional y juventud, cultura y salud, los acuerdos de Edimburgo los interpretan a la baja y excluyen la armonización. Las medidas de fomento, que son de iniciativa comunitaria y que estaban deduciéndose de los artículos del 126 al 129, toman una lectura regresiva y se sustituyen los principios y la idea de fomento por la de coordinación. Por eso tiene sentido lo que aquí se ha dicho, los Estados como norma, la Comunidad Europea como excepción.
Y si a esto le añadimos que no se pone el 1 de enero de 1993, no se pone en marcha el espacio europeo para la libre circulación de personas y de trabajadores tal y como estaba diseñado, la pregunta es obvia. ¿Así vamos construyendo una Europa federal y del espacio político y social y económicamente integrado? ¿Así se construye una Europa mínimamente progresista? Tenemos que entender que no. Pero creo que todavía estamos a tiempo. He dicho en mi intervención, al inicio de la misma, que estábamos para reflexionar. Creemos profundamente que en los meses que vendrán, a tenor de la negociación con austriacos, finlandeses, suecos y noruegos, contemplaremos nuevos eventos y nuevas tentativas de ir más aún a la baja. Creo que ha llegado el momento, en nombre de los intereses de España, de los trabajadores y de los países mediterráneos, que haya una propuesta en torno a otros ejes de construcción europea, puesto que ya vamos a asistir, y lo digo aquí, que se me impute después como fallo, y lo digo ante el diario de sesiones, va a haber momentos de renegociación, aunque se llamen otra cosa, por mor de la ratificación británica y la negociación con estos países. Es hora que fuésemos pensando en esta Cámara, las fuerzas políticas, en articular otro proyecto desde otros parámetros, desde otros objetivos, con otros contenidos y con otras políticas de alianza, comenzando por los sindicatos. A eso nosotros nos sumaríamos con mucho gusto, pero desde luego al desarrollo que significa la cumbre de Edimburgo desde estos parámetros, no cuenten ustedes para nada con nosotros.